La verdad, hermanos, que me siento, vamos, el hermano se va a alargar mucho su discurso. Siempre que nos enteramos que alguien se va a bautizar, siempre que nos enteramos que alguien se va a bautizar, nos da gusto, hermanos. De verdad. Que dice Dios en su palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta, hermanos, en el cielo. ¿Verdad, hermanos? Hace 8 días me abrazaba un joven de los que fueron nombrados y se ponía a llorar. Y ya en la noche me dice: hermano, discúlpeme, no sé qué me pasó. Si yo nunca lloro, y hoy fui el más chillón. Y sí es cierto, yo nunca lo había visto llorar, pero el sábado lo miré como un niño. Y yo le decía: no tienes que disculparte. Cuando Dios habla, cuando Dios toca, el hombre más valiente, hermanos, se humilla. Y hoy veíamos una vida hermosa, la que vivió el apóstol Pablo en su conversión. ¿Cómo era él? Era valiente, era grosero con la iglesia, era mal hombre con la iglesia, hermanos. Y hoy explicaba a mi hermano de que todavía él daba su voto a favor de que se ejecutaran aquellas personas. Pero cuando él entiende esa voz que le habla, hermanos, la expresión más hermosa: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Verdad, hermanos? ¿Qué quieres que haga? Pero en su quizás temor, él dice: ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí cambian las cosas. Y hay veces que en la iglesia de Dios, hermanos, pasa lo mismo. De verdad, hermanos, a veces pasa lo mismo. Digo, no es bueno mencionar nombres ni nada, pero yo he mirado, hermanos, que a veces se ven hermanos duros de servicio, que pudiera decir uno: este hermano, esta hermana, pues son difíciles, no son entendidos. Y uno, hermanos, se queda callado. Conozco de un hermano y me acordé por el varón que vino hace un rato. No pasó al templo. Y la hermana me llama y me dice: hermano ministro, queremos saludarlo. Me conocen de allá de Cancún. Dices que mi esposo no es de la iglesia. Y en cualquier momento viene y dijo que nomás en lo que venía nos dejaba. Y yo me quedaba pensando. Y ella, hermanos, ¿dónde creen que ella quería estar ahorita? Se le veían las ganas. Decía: hermano, yo quisiera quedarme, pero mi esposa no me deja. Y casi la noté nerviosita cuando supo que llegó el esposo.
Y ese tipo de varones, hermanos, ¿qué creen? Que al Señor también a veces así le gustan, hermanos. ¿Para qué? Para derramar en ellos la virtud del Espíritu, para darles a conocer el Evangelio también. Y cuando les decía yo, cuando alguien dice me voy a bautizar, no siente muy bonito, hermanos. Imagínense, hermano Carlos, cuando Lía le diga, papá me quiero bautizar, mamá me quiero bautizar. Yo creo que nos vamos a poner más contentos, o nos ponemos más contentos que si dijeran me voy a casar. Hermano Juanito, que te diga, Mariam, papá me quiero bautizar. A veces uno, hermanos, ve y dice uno, ¿cómo es que nuestro Dios tiene que hablar? Y a veces habla el papá o habla la mamá y hablamos con la palabra y a veces como que parece que ese mensaje no causa un impacto como uno quisiera, pero a veces Dios habla, hermanos, y Dios toca los corazones y Dios persuade la mente de una forma maravillosa que nos quedamos sorprendidos y decimos, ¿cómo es que hablamos de nuestros hijos? ¿O cómo es que el joven o que la joven o que aquel varón que solo llegaba a la puerta y se iba porque no le gustaba nada de las cosas de Dios, y cómo es que un día llegó al Evangelio y pudo acercarse y recibir la palabra, hermanos? Porque Dios tiene, hermanos, también la estrategia para llamar. Vamos a ver la Biblia. Primer libro de Reyes, hermanos. ¿Cómo es que conocimos el Evangelio? ¿Cómo nos llamó Dios? Cada uno tenemos nuestra propia historia, ¿no, hermanos? De cómo fuimos llamados al Evangelio. 19, primer libro de Reyes, 19. Versículo 8. Levantóse pues y comió y bebió y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches, dice, hasta el monte de Dios Horeb. Y ahí se metió a una cueva. Donde tuvo la noche. Y dice, y fue a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y yo les decía, hermanos, ¿cómo es que Dios nos llamó a nosotros, hermanos? Llegó el momento en que yo recuerdo y dije, yo me quiero bautizar. Y dice mi padre, hijo, piénsalo bien. Y a veces, hermanos, en la juventud es difícil tomar una decisión de esta naturaleza. Y a veces se piensa, es que si me bautizo, voy a tener más compromiso con Dios. ¿Cómo es que Dios nos llamó, hermanos? ¿Cómo es que Dios pudo, no quiero decir seducir, pero sí quiero decir, ¿cómo es que Dios nos persuadió? Algo tuvimos que ver, algo tuvimos que experimentar, que Dios, hermanos, hizo algo, como lo hizo con Elías. Y dice, hermanos, aquí, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, sentido he un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares
y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, mas Jehová no estaba en el viento. Qué impactante episodio, hermanos, en la vida de Elías. Elías estaba escondido porque tenía miedo, hermanos. Pero Dios siempre sustenta a sus hijos. Le dice: levántate, come. Y Dios provee por medio de su ángel la comida para Elías. Y luego dice, hermanos, y tras el viento, ¿qué cosa? Un terremoto. Mas Jehová no estaba en el terremoto tampoco. Y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y paróse a la puerta de la cueva. Y aquí llegó una voz a él diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: sentido he un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y díjole Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Hermanos, y será, el versículo dice 17, y será que el que escapare del cuchillo de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare del cuchillo de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, todas rodillas que no se encorvaron a Baal, y bocas todas que no lo besaron. Amados hermanos, Dios tiene su forma de cómo llamar a sus hijos. El silbo apacible. Y en ese silbo apacible, hermanos, ¿estaba quién, hermanos? Ahí sí estaba Jehová nuestro Dios. Y Dios nos llama, hermanos, Dios nos llama de diferentes formas para que nosotros acatemos, dispongamos nuestra vida a su servicio. Y cuando Elías pensaba que era él solo el que quedaba, Dios, hermanos, se manifiesta en él y le dice: no estás solo. Hay rodillas que nos han encorvado. Hay quien no ha besado. Hay quien no ha adorado. No estás solo. Haz esto. Y fue que hizo así Elías, hermanos, pero entendió Elías el llamado de nuestro Dios. Y es aquí, hermanos, lo importante de nosotros también, entender el llamado que Dios nos hace. Hermanos que se piensan bautizar, ese silbo apacible es la palabra de Dios, es el evangelio de amor, como nos habla nuestro Dios. Lucas capítulo 8. Capítulo 8 de Lucas. Versículo 22. Dice: y aconteció un día
que él entró en un barco con sus discípulos y les dijo: pasemos a la otra parte del lago. Y partieron. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió. Y sobrevino una tempestad de viento en el lago, y henchían de agua, y peligraban. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Y despertando él, increpó al viento y a la tempestad del agua, y cesaron. ¿Y qué cosa pasó? Cuando entendemos, hermanos, el Evangelio de Cristo, y cuando aceptamos, hermanos, la vida que aceptó llevar Saulo, el apóstol Pablo, y que dijo él que Cristo vivía en él, entonces la vida del ser humano se va a convertir en una grande bonanza. Ese silbo apacible, hermanos, que es la palabra de Dios, nos va a traer a nosotros, hermanos, seguridad en nuestra vida. Allá, hermanos, Elías en el desierto, pero Dios le pudo proveer del alimento y de lo que él tenía para transmitir a las gentes. Acá los apóstoles, hermanos, vemos en el lago, en el agua, en lo incierto. Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo es el que tiene, hermanos, el único que tiene la capacidad para resolver nuestros problemas. Cuando nosotros vemos, hermanos, antes nos aconsejaban los ancianos. Hoy nosotros aconsejamos, a los jóvenes, aconsejamos pues a los no jóvenes por medio de la palabra de Dios. Porque hemos entendido este mensaje, hermanos, que cuando nos alejamos de Dios, vamos a sufrir. Hermanos, de verdad. No está mi hermano Ángel, y me hubiera gustado que estuviera. Yo le decía a él hace meses: hermano, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por la confianza que le tengo, le decía: hermano, se está usted recibiendo, se está usted alejando y le va a hacer daño. Porque la vida sin Cristo, hermanos, no hay bonanza. Cristo estaba ahí, pero solo se durmió. Pero ahí estaba. Pero con ese momento que él durmió, hermanos, es decir, los ojos de Cristo se cerraron y entonces, hermanos, la vida de los discípulos cambió. Pero ahí estaba Cristo. Pero cuando decidimos alejarnos de Cristo, hermanos, nadie va a poder calmar la tempestad de nuestra vida. Ese silbo apacible no puede estar porque no está Cristo. Dice: y el silbo apacible, pero ahí estaba Jehová. Es decir, ahí estaba Cristo, quien genera esa paz en nuestra vida. Y por los jovencitos de aquí, hermanos y adultos, y todos los que se bautizan, hermanos, no hay más grande bonanza que hablar de Cristo. Que el escuchar, amados hermanos, su voz de Él, que aceptar su llamado, es lo mejor. Yo les preguntaba: ¿creen ustedes que la hermana quería irse o quería quedarse? Estamos seguros que quería quedarse aquí. Y hoy nuestros jóvenes tienen la decisión de ellos elegir dónde quieren estar. Y a lo mejor a veces se apresuran y toman decisiones, pero que si no las toman cuidadosamente, pueden llorar el día de mañana. Y hacernos llorar a los padres también, porque duelen, sí.
Me decía esta semana una madre desesperada, dice: hermano, siempre le aconsejé a mi hijo, no andes de noche. Siempre le dije a mi hijo, no te juntes con esas amistades. Y hoy esa mujer, hermano, llora, porque no sabe ni siquiera dónde está su hijo. Si nos fijamos, hermano. O sea, cuando la vida puede ser, como decimos, de fiesta, de bonanza, cuando los hijos obedecen, cuando los hijos buscan a Dios, cuando la iglesia busca a Dios, hermanos, va a haber grande bonanza, porque el viento recio que sople lo calma Jesucristo nuestro Señor. Porque la tormenta que dé con ímpetu, pero hermanos, estamos sobre la roca que es Cristo, la roca no se cae jamás. Por eso, hermanos que se piensan o se piensen bautizar, háganlo, confiando en que si vienen vientos, puede ser, en que si sople y vengan terremotos, y venga fuego, y venga todo lo que vengan, que son pruebas, pero saben, hermanos, Cristo sostiene. Hechos 12. Hechos 12. Versículo 7. Y he aquí, el ángel del Señor sobrevino y una luz resplandeció en la cárcel. Qué hechos tan sobrenaturales, ¿no, hermanos? Hechos maravillosos. ¿Alguno de ustedes ha estado encarcelado, hermanos? No. ¿Y espiritualmente? Sí. ¿Alguno de ustedes ha estado encarcelado? El ángel del Señor sobrevino y una luz resplandeció en la cárcel. Y hiriendo a Pedro en el lado, le despertó diciendo: levántate. ¿Cómo se parecen las historias? ¿Qué le dice a Elías? Levántate y qué? Levántate y come. Y tenía que salirse ¿de dónde? Elías, hermanos, de una cueva. Y aquí el ángel libera a Pedro ¿de dónde? De la cárcel. Y luego le dice: levántate. E hiriendo a Pedro en el lado, le despertó diciendo: levántate prestamente. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate tus sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: rodéate de tu ropa y sígueme. Es maravilloso nuestro Dios, hermanos. Fíjense, hermanos, cómo a veces estamos encarcelados y tenemos un mal carácter, tenemos malos modos, somos groseros con los papás, somos groseros en la sociedad, o somos viciosos, o somos quejumbrosos, o somos murmuradores, o somos, bueno, lo que quieran, hermanos. Pero cómo llega el momento, hermanos, en que cuando Dios nos toca, decimos: no puedo mentir ya. No puedo ser peleonero ya. No puedo murmurar. Porque estábamos atados, hermanos, a los deseos de la carne. Pero cuando Cristo rompe esas cadenas,
ahora debemos estar atados ¿a quién? Al yugo de Jesucristo. ¿Sí se fijan en eso? ¿O no? Y son los cambios que realmente transforman y que le agradan a Dios que nosotros hagamos. Que nos levantemos de donde estemos, que tomemos decisiones. ¿Creen ustedes en una vida eterna? ¿Sí o no? Sí. O decía una ocasión mi padre, le dice a una hermana, ¿o tienes dudas? ¿Por qué ella no se bautizaba? Y le decía, ¿tienes dudas del Evangelio? Hermanos, tenemos dudas de que Dios es con nosotros. Tenemos dudas, hermanos, de que fuimos rescatados de las tinieblas a su luz admirable. O tenemos duda de que va a haber una vida eterna, de que va a existir un reino milenial. Porque si dudamos eso, hermanos, va a haber más tiempo. Y vemos el siguiente versículo. Y versículo 9 dice, saliendo le seguía, y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, mas pensaba que veía visión. Y como pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, la cual se le abrió de suyo. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, fíjense, volvió en sí y dijo, esto es real. Ahora sí entiendo. O sea, esto no, o sea, como que hasta ahí lo creyó, lo entendió, hermanos. Y a veces, hermanos, tiene así que hacerle nuestro Dios con nosotros, darnos una prueba, darnos una siguiente prueba o lección y decirnos, y hasta entonces a la tercera vamos entendiendo, hermanos. Nuestro Dios ya nos quitó las cadenas, ya nos sacó de la cárcel. Está en nosotros, hermanos, hoy creer y decir, yo me quiero bautizar. Yo quiero ser un pacto con Dios. Estamos de acuerdo, hermanos, que quien se aleja sufre, quien se aleja llora, quien se aleja muere. No hay dos formas de salvarnos, solo hay una, es Dios por medio de su Hijo a través de su Evangelio. Esa es la forma para salvarnos y para heredar. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que me esperaban. Hermanos, nosotros hemos entendido que Dios nos ha amado tanto que nos tiene aquí. Que aquí estamos, hermana Dalia, hermana Isidro, aquí estamos, por la gracia divina de Dios. Por Él estamos, por Él nos movemos, por Él somos. Y qué bonito, hermanos, es cuando experimentamos también como ministerio en ustedes esos cambios hermosos en ustedes y que decimos, qué bonito. Este jovencito que ya no quería venir, hoy está con mucho celo en las cosas de Dios. Porque sabemos qué es lo que más les conviene. Qué hermoso que aquel que pensaba que estaba en la verdad, pero andaba haciendo cosas que no le convenían, ha entendido que lo correcto y lo mejor es esto, hacer la voluntad de Dios. Yo veo ahí lo que dice nuestro Señor Jesucristo
Cuando hablamos de ese cielo apacible, dice, mi paz os doy. Mi paz os doy. No como que, hermanos. No, la paz que el mundo da, pues no es paz, hermanos, es tormento. La paz que da Dios a través de su Hijo es una paz genuina, es una paz verdadera y nos va a llevar, hermanos, a buenos lugares, hermanos. Entonces, hermanos que se piensan bautizar, han escogido la mejor parte. Han escogido la mejor parte. En esa familia que yo les platico, hay una niña que se bautizó, que ha luchado mucho por estar haciendo la voluntad de Dios. Hay otra niña, lo contrario, o sea, ya señoritas, mujercitas. Si yo les pregunto, hermanos, una pregunta de kinder, ¿a cuál de las dos creen que le está yendo o le vaya mejor? Hermanos, es la lógica. El que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero el que se aleja de Dios, tendría que ir. ¿Se acuerdan qué dice el himno? De piensa bien lo que ibas a hacer. Pero hay una estrofa que dice, si te apartas, tendrás que llorar. Y es verdad. Entonces, pues mejor si hay alguna lágrima, que sea aquí, hermanos. ¿No? Sufre como Él sufrió, llora haciendo bien. Ejemplo, dice Cristo nos dejó. Entonces, pues mis amados hermanos, quiero que vayamos concluyendo, hermanos. Les dije que iba a ser breve. Jeremías 7. ¿Alguien lo tiene? Jeremías 7:31. Adelante, mi hermano obrero. Ahorita dice así, Jeremías 7:31. Y han edificado los altos de Tofet, que es en el valle del hijo de Hinnom, para quemar el fuego sus hijos y sus hijas, cosa que yo no les mandé, y subió en mi corazón. Amén. Amén. Cuando hacemos lo contrario, hermanos, a la voluntad de Dios. Y eso es lo que a Dios le molesta. Yo decía, hermana Eli, que me da mucho gusto verte y mi corazón se alegra porque nos amamos. De verdad. Y también porque nos preocupa que un resfriamiento. ¿Qué ocasiona, hermano Carlos? Cuando hay un resfriamiento físico. Hay desmayo en el cuerpo. Se pierde fuerza, se pierde el apetito. Y si no se atiende, hermanos, se puede complicar el día de mañana una neumonía y más cosas que lo pueden llevar a la muerte. Y en la iglesia pasa igual, hermanos. Pasa lo mismo. Si nosotros nos descuidamos poquitito, el enemigo empieza a persuadir. ¿A qué vas? No, pero nosotros sí sabemos a qué venimos. Digo, no digo que mi hermana ella no quiere, no, yo sé de su cansancio, pero externo, porque de que me llena de mucha alegría verla, porque sé lo que nos conviene y que la inversión aquí es lo mejor que podamos hacer. Ahí en el Evangelio de Juan, en su capítulo 14, hermanos, versículo 27, lo que les decía: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis ciertamente, os gozaréis. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que se haga, para que cuando se hiciere, creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Pero para que conozca el mundo que amo al Padre, y como el Padre me dio el mandamiento, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Hermanos, tenemos nosotros como iglesia la responsabilidad. Hagan de cuenta que vamos a ir en esa barca. Ahí va Cristo. Cristo está vivo. Solo durmió allá, cabeceó. Con su sola presencia nos calma un poco. Lo que más nos conviene es ir al lado de Cristo. Él, con ese silbo apacible, su palabra, su evangelio, nos puede cambiar. Nos puede ayudar a ser diferentes a la misma sociedad en la cual hoy estamos. Porque el mundo tiene su propia paz, pero nosotros tenemos la paz que el Padre le dio al Hijo. Y esa paz, hermanos, la tenemos también nosotros. Y esa paz viene por medio de su palabra y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no se detengan para el bautismo. No tengan miedo. ¿Quién está con usted? Dios que nos creó, su Hijo que es nuestro abogado. Háganlo cuando lo tengan que hacer. Es un pacto entre usted y Dios, entre usted y Cristo. Sí, hermanos, solamente piensa en eso, hermanos, que la oportunidad, el día aceptable es hoy. Dios los bendiga, hermanos. Dios sea con ustedes. Dios nos ayude, hermanos. Y ojalá que podamos ir a acompañar a los hermanos que se piensan bautizar. Si Dios nos permite, vamos a acompañar a los hermanos y nos gozamos también allá con los hermanos y nos gozamos de ver a los hermanos que amamos, los que bajan a las aguas del bautismo. Hermanos, Dios les bendiga. Paz a vosotros.